Buen día, mis amados hermanos, amigos, familia. Continuamos por la gracia del Señor aquí en Avanzando y Conquistando, que es la serie en esta semana, y pues con el título La tarea de la autoridad delegada. Sabemos que Moisés escogió jueces, líderes o jefes de familia en cada grupo para poder él solventar la necesidad que tenía del pueblo. Entonces, la tarea que ellos tenían que hacer, y mire cómo podemos aprender nosotros de esto, dice Deuteronomio, capítulo 1, 16 al 17, le está recordando todo. Y entonces dice, mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, hacia el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Me encantó eso. Mire cuán importante es el que está encargado de ese grupo de personas, ya sea en el ministerio, en el trabajo, donde sea, saber escuchar. ¿Sabe que es una de las cosas que más nos cuesta, y especialmente a las mujeres? Saber escuchar. Siempre estamos pensando, medio escuchamos y ya queremos dar respuesta a la necesidad de las personas ya en nuestra propia carne. Pero el saber escuchar, el saber empatizar con lo que está compartiendo la otra persona, su problema, su situación. Sabíamos que este pueblo era conflictivo, peleonero, era todo lo que... No hay diferencia también con el día de ahora, ¿verdad? Aún hasta las iglesias sucede todas esas situaciones difíciles. Y también le dice, oíd la causa, o sea, oíd bien. No estés juzgando, o sea, oíd bien. Y luego le dice, juzgar justamente. O sea, analiza conforme a la palabra y no en la carne. Ten criterio. ¿Y qué es tener criterio? Es ser capaz de formar una opinión o un juicio basado en la razón, la evidencia y los valores personales y espirituales. Y en el caso nuestro, los valores espirituales. Poder entender, tener un criterio, no estar en nuestra propia carne, sino bajo el criterio de Dios, bajo el criterio de la palabra del Señor. Y eso es complicado, porque si no hay una relación de guía con el Espíritu Santo, podemos decir muchos consejos que no son los mejores para las personas. Y luego dice no tener preferencias, no hacer acepción de personas, o sea, no tener favoritismo con las personas del grupo, juzgar por igual a todos. Pero nos cuesta, ¿no es cierto? Siempre amamos más a uno, menospreciamos al otro, este me agrada, este no me agrada, este es mala leche, dicen algunos, no, por igual sea rico, pobre, enojado, alegre, buena gente, lo que sea. Pero son las personas que están a nuestro cargo y nosotros tenemos que juzgarlo justamente. Luego, no tener esa preferencia, ¿verdad? No tener favoritismo. Y luego dice, no temer a la presión, no temer. Porque muchas veces no somos capaces de decir la verdad a las personas o de confrontar a las personas por el temor a que esa persona se vaya, que esa persona se enoje. Nuestra responsabilidad es decirlo la verdad, decir el consejo de Dios y aún no ceder a la presión de la gente, como le sucedió a Moisés, como le sucedió a Aarón. Moisés se enojó con el pueblo. Se dio a la presión, se molestó por cómo el pueblo le juzgaba y le criticaba y se quejaba. Aarón también tuvo temor y se dio a la presión y les hizo un ídolo. Entonces muchos así por temor ceden a la presión del pueblo. El pueblo siempre va a presionar bajo sus criterios y para sus beneficios. Pero nosotros estamos del lado de Dios. Yo siempre les digo, yo estoy del lado de Dios, no estoy ni con usted ni con usted. Estoy del lado de la palabra, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces, no temer a la presión. Y lo difícil, o sea, reconocer nuestras limitaciones. Nos han encargado algo, pero hay momentos donde no podemos con esa situación. O no hemos vivido esa experiencia, o no estamos en la condición de resolvernos, a reconocer nuestra imposibilidad. Y poder ir al líder que está sobre nosotros y consultarlo. Y si esa persona no puede, pues ir al pastor, que es el encargado, el que tiene tal vez la experiencia o tiene un mayor conocimiento de la palabra de acuerdo a los dones, o si no el Señor va a proveer a alguien para que nos pueda guiar. Y para eso tenemos la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Pero hay momentos que reconocemos que necesitamos el consejo de alguien, que no hayamos qué hacer en esa situación. Y para eso están los líderes que están sobre nosotros, para poder llevar en este caso era Moisés,
el encargado. Entonces, pero interesante lo que Moisés les dice. Luego, si no pueden, si es difícil, vengan a mí, y dice, y yo les oiré. No les dice, yo les resolveré. ¿Por qué? Porque él estaba de intermediario. Él hacía lo que Dios le decía. Entonces, al oír la situación, él iba a consultársela a Dios para que Dios le diera la respuesta. Esa era la condición en la que ellos estaban. Nosotros ahora no lo podemos hacer de esa forma física, pero sí consultarle al Señor y decirle, dame tu Espíritu Santo, ¿a quién debo de buscar? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿A dónde está la respuesta? Y el mismo Señor quizás incluso nos lleve a la palabra. Y si no, vamos a ir al pastor, vamos a ir al encargado que nos ha puesto en ese lugar para consultarle, y ya juntos se va a dar una respuesta a la persona. Entonces, el poder reconocer y ser humildes, por eso eran hombres sabios y entendidos y con experiencia, capaces de reconocer sus limitaciones. Y muchas veces la gente, por no reconocer sus limitaciones, empieza, no, si es que yo puedo hacerlo. No, hay momentos donde uno no sabe qué hacer, no sabe qué consejo dar, porque cada situación es distinta. Pero en la palabra hay mucha respuesta. Y si no, por lo menos que nos lleven a través de la palabra qué respuesta darle a esa persona. Así que mi amigo, mi hermano, si usted ha sido escogido para ser ese jefe de ese grupo, ese líder, ese tutor, ese mentor, pues pueda considerar cuál es su tarea para juzgar, su tarea en este caso. Cuando si es algo legal, pues llevarlo con la persona que es algo legal, porque no lo sabemos todo. A veces a mí me han hecho preguntas en áreas donde yo ni cantante soy, ni o abogado tampoco, ni médico tampoco. Puedo contar mi experiencia en algunas cosas, pero hay situaciones específicas que uno busca a la persona específica. Así como los médicos generales le recomiendan al médico específico, especialista de esa situación para que le trate mejor. Entonces, algo similar, pues hacían con ellos. Cuando aquello es difícil, reconozcámoslo y vayamos a la persona que nos puede ayudar en este momento. Que Dios me lo bendiga.